Hola alumnos, espero que se encuentren muy bien. En esta unidad, la unidad número 6, vamos a empezar con la herramienta del texto. El propósito es conocer las opciones que proporciona esta herramienta y aplicar las herramientas del texto para complementar y crear diferentes composiciones artísticas o de diseño en este caso también. Dentro del contenido vamos a ver tanto insertar el texto en la imagen, insertar texto puntual, insertar párrafos, darle formatos a los párrafos también como alineación, centrado, incluso aplicar diferentes tamaños de fuentes, aplicar colores a los textos, editar el espaciado entre los caracteres, el interlineado, el interletrado también, que sería el espacio que tienen entre las letras. Bueno, también son términos como el kerning y el tracking que se ocupan bastante, que son anglicismo para escribir este tipo de opciones o herramientas que tenemos también con los textos. Además de eso, pues ajustar la línea base del carácter, como les decía, aplicar formato en el programa de Photoshop, ¿verdad? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es pasar a Photoshop y vamos a crear un archivo nuevo. En este caso voy a hacerlo de 1500 por 1500 píxeles y resolución de 300 píxeles por pulgada. El modo de color lo vamos a dejar en CMYK, pensando que sería como un documento que vamos a imprimir, ¿verdad? Como una portada tal vez. Entonces, bueno, este es el documento, ¿verdad? Normalmente cuando hacemos el documento, sí, lo abrimos, obviamente nos sale solo una capa sin relleno. A esta le podemos brindar relleno, agregando el color blanco, seleccionando el boot de pintura, la capa y rellenando. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar con la herramienta de texto, ¿verdad? La herramienta de texto es esta que trae este símbolo de T, ¿verdad? Entonces, con ese puedo simplemente hacer clic acá y empezar a escribir. Entonces, ahora selecciono la herramienta de mover. Voy a acercarme para ver un poco mejor porque quedó bastante pequeño. No se logra ver. Aquí está. Entonces, para poder cambiar el tamaño del texto, yo tengo que buscar una herramienta que se llama carácter, que es este símbolo que está acá. En caso de que no se los muestre en la herramienta de panel, lo que hacemos es seleccionarlo desde la ventana de arriba. Entonces, vamos a ventana y buscamos carácter. Entonces, aquí le podemos dar. Aquí vemos las opciones, de hecho, que están dentro de la herramienta de texto, ¿verdad? Entonces, la primera opción es la herramienta de tamaño de texto. Entonces le puse 60 puntos, pero todavía no se ve por qué, porque el color del texto está en blanco. Entonces, dentro de este mismo panel está toda la información de texto que necesitamos saber. Está el tamaño, que es este. Vamos a cambiar el color para mientras. Vamos a hacerlo un poco más grande, apretando Shift y Alt para escalarlo uniformemente. Entonces, ahí está. Lo tenemos en un tamaño de 120. Entonces aquí yo podría seleccionar de hecho este icono acá y simplemente bajarlo así y subirlo así para verlo a grandes rasgos. O podría seleccionar un número específico como 120 puntos, por ejemplo. Tenemos el color.
La segunda opción que sale acá se llama leading o el interespaciado o el espaciado que tiene entre una línea y otra. Entonces aquí dice 1.94, lo que significa que si yo aprieto Enter y empiezo a escribir en la siguiente línea, ese solamente va a tener un espacio de 1.94 puntos comparado al tamaño que tenemos de 120, ¿verdad? Entonces, si es una letra de 120, debería tener un espaciado mínimo o máximo, tal vez en medio de 120, podríamos decir. Podría ser incluso menos, si es que lo queremos tener un poquito más cerca. Entonces, con 90 de leading, 120 de tamaño, tenemos este resultado. Podría incluso centrarlo, por ejemplo, dentro de esta misma herramienta está para darle formato al texto. Entonces, el formato es cuando alineamos a la izquierda, a la derecha o centramos el texto. Entonces, voy a darle la opción de centrar el texto. Está centrado. Y una vez que lo arrastro, me muestra una línea imaginaria también para centrarlo dentro del lienzo. Entonces, tenemos alinear a la izquierda, en el centro, a la derecha. Este tipo de alineación es para los párrafos que obviamente tienen bastante cuerpo de texto, entonces tal vez la última línea simplemente no se ve bien justificarla por completo hasta el final. Entonces tiene una alineación céntrica a la izquierda, céntrica en el centro y céntrica a la derecha también y justificado completamente. Estas otras opciones son en caso de que le queremos dar un espaciado, por ejemplo, un sangrado al texto que no empiece directamente donde empieza el cuadro de texto de párrafo, sino que empiece un poco después. Y también en caso de que necesitemos más espaciado entre párrafos también. Pero regresemos ahora al panel de carácter. Entonces, el panel de carácter tenemos también esta opción que es el kerning y esta opción que se llama tracking. Entonces, el tracking es el espaciado que existe en toda la línea de texto, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un texto cualquiera. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Okay. Entonces, ahora ahí tengo el texto. Y lo primero que voy a trabajar es el tracking, ¿verdad? El tracking, como les decía, es el espaciado que existe en toda la línea de texto y de manera entre letra y letra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí lo tengo en -20, si lo pongo en 0, entonces ese es el espaciado que trae el texto de, por así decir, de fábrica, así lo trae la tipografía, ¿verdad? Eso va a depender en base a la tipografía que tengan, si es una descargada de internet o una ocupada directamente desde el programa también. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera darle más espacio a las letras, porque recordemos que las palabras y las letras también son elementos gráficos que podemos utilizar al momento de estar haciendo o creando nuestra composición. Entonces, si quisiera que la letra, tal vez, digamos que es una letra mucho más grande, 50, y yo quisiera que tuviera más espacio entre ella, entonces simplemente aquí el leading yo lo puedo empezar a hacer más grande hasta que yo sienta que ese es el espacio específico que necesito. Entonces, vamos a ponerlo en 0 nuevamente y ahora tenemos
el kerning, ¿verdad? El que habíamos visto ahorita es el tracking, que es, se podría decir como el espaciado o el interletrado, ¿verdad? Pero el kerning es eh, otra forma que podríamos nosotros afectar el espacio que hay entre las letras. La diferencia de uno y otro es que el kerning está más fijado en el espacio que hay entre un carácter y otro. Por ejemplo, yo tengo esta N y esta S y quisiera que el espacio entre ellos fuera menor. Entonces, eh, ya está seleccionado aquí en kerning 0. Por ejemplo, si yo le pongo menos 100, lo que pueden ver es que hace reducir ese espacio, ¿verdad? Como visualmente, por así decirlo. Yo podría hacerlo también con el tracking, por ejemplo, pero tendría que seleccionar los dos caracteres al mismo tiempo y después empezar a bajar el tracking. Entonces se podría decir que el tracking siempre es kerning, pero el kerning no necesariamente es tracking, ¿verdad? Porque el kerning yo puedo seleccionar varias letras y no me deja cambiar el espaciado entre varias letras al mismo tiempo porque está más destinado a trabajar, por ejemplo, con mayúsculas y minúsculas que tienen un espaciado un poco más obvio y a tratar de corregir esos errores entre algunos caracteres en lugar de aplicárselo a todo el texto como tal, ¿verdad? Entonces, por eso está la otra opción que es la de tracking en este caso. Y bueno, a ver, la otra opción que sale acá es la de la escala vertical y la escala horizontal. Entonces, podemos ver que la escala vertical ahí está en 100%. Estos valores normalmente vienen como predeterminados. Las fuentes ya traen su espaciado específico, su tamaño específico, según cómo fueron diseñadas. Pero dentro del programa también podemos nosotros manipularlas para cambiarlas también. Entonces, esta opción que está aquí, que es el espaciado, perdón, la escala vertical, nosotros podemos subirla, por ejemplo, a 120% y lo que estamos haciendo es deformando la tipografía para hacerla más grande o más pequeña. Entonces, estas son opciones o variaciones que podríamos ocupar nosotros dentro del diseño como elementos estéticos, pero tenemos que tener mucho cuidado también de no deformar demasiado, a menos de que ese sea el propósito en realidad. Entonces está el de escala horizontal, que lo que hacen, como pueden ver, es estirarlo. Ahí lo tengo en 150% y es estirar el texto, ya sea alargarlo o achicarlo según el porcentaje que le estoy dando. Esto es en caso de que utilice alguna letra que tenga una diferencia de nivel también. Lo puedo aplicar. Y bueno, hay algunas tipografías, como esta, por ejemplo, que tienen variaciones. Esta es una tipografía de palo seco, ¿verdad? Entonces, otra cosa que sería bueno también ponernos a investigar un poco es acerca de la psicología de tipografías, de hecho. Entonces, quería mostrarles algo rápidamente. Este es algo que pueden buscar ustedes, la diferencia que hay entre las tipografías y cómo afectan, ¿verdad? Cómo nosotros las percibimos como elementos gráficos. Están las tipografías con serifas, que son estas de acá, ¿verdad? Que tienen como esa pequeña colita, por así decir.
y bueno, se ocupan bastante porque evocan sensaciones de tradicionalismo, seguridad, formalidad, institucionalidad. Están las tipografías sin serifas, como la que tengo ahorita seleccionada, que se llaman de palo seco, que estas se ocupan bastante para brindar o para hacer percibir alegría, neutralidad, minimalismo. Están las tipografías también manuscritas, ¿verdad? Evocan cierta feminidad o elegancia, incluso creatividad, amor, belleza y tipografías redondeadas también. Entonces, el punto es que tenemos que estudiar la tipografía también para saber cuál es la propiedad al momento de ocuparla dentro de cualquier recurso gráfico, ¿verdad? O cualquier propuesta que nosotros estemos elaborando. Entonces, tenemos el ABC y dentro de esta opción, por ejemplo, yo tengo opción light, regular itálica, bold, bold itálica. Hay varias opciones. Pero digamos que solo viniera, por ejemplo, la light, ¿verdad? La opción light. Entonces, dentro de las mismas opciones del carácter están estos efectos, por así decir, que trae el programa de el panel de caracteres. Entonces, en caso de que no tuviera una letra que fuera bold o que fuera, sí, que tuviera negrillas, yo podría aplicar este efecto de bold, ¿verdad? Que lo que hace es agrandar un poco el trazo de la letra. También tiene un efecto de itálica. Esto es para las letras que tienen, o las tipografías que tienen mayúscula y minúscula. En este caso, esa tipografía solo tiene mayúscula, pero por ejemplo, puede cambiar a esta, que tiene minúsculas también. Entonces, yo al aplicar esta opción, lo que hago es cambiar a mayúsculas todas las letras. Si lo aplico aquí, se ve una pequeña diferencia, porque cambia la letra ahí, pero no es mucho. Al final, bueno, estas son igual para poner como subscript, como underscript, eh, líneas abajo también, o sea, como delineado o línea a través del texto también. Son diferentes efectos, ¿verdad? Que nosotros podemos aplicar. Sí. Ahora, aparte de eso, nosotros tenemos la opción, ¿verdad? De ocupar estilos de capas en el texto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a probar un efecto, de hecho, que se utiliza bastante con los estilos de capas, ¿verdad? Entonces, estas son opciones extra que yo puedo, a las que puedo accesar, en este caso, cualquier capa. Entonces, yo puedo hacer doble clic en la capa, por ejemplo, de el color, que es el fondo, y tengo todas las opciones, y también puedo hacerlo en la capa del texto, ¿verdad? Que es una de las buenas opciones que nos da Photoshop también. Vamos a hacer doble clic sobre la capa del texto y tenemos opciones como para dar eh, ¿verdad? Ese efecto, como que si fuera un contorno, ¿verdad? Para aplicarle una textura, por ejemplo, si quisiéramos.
Podemos cambiar el contorno en caso de que queramos. Vamos a dejar así. Podríamos aplicarle también un grosor a la letra. En este caso, vamos a probar con un valor más pequeño, tal vez de 10. Y aquí donde dice opacidad, esto es de hecho para bajar la opacidad de el mismo contorno que acabamos de aplicar, ¿verdad? Entonces aquí también tenemos el color para el relleno de la tarjeta. Podría ser así incluso. Vamos a aplicarle un patrón. Cambiarle el color si quisiéramos. Sí. Pero bueno, no le voy a aplicar este stroke. Bueno, las otras opciones que salen aquí pueden ver que también son para poner sombras, sombras internas, sombras externas, hacerle opciones como satinado, ¿verdad? Como que pareciera un color satinado. Hay muchas opciones, ¿verdad? Como les decía, también podríamos cambiarle el color de una vez, podríamos aplicar un gradiente. Entonces, dentro de las opciones del estilo de capa, ya podemos aplicar todo esto. Por el momento, lo que quiero es simplemente dejarlo de esta manera y después lo que haré será una copia de varios de esa misma capa para aplicar un efecto, ¿verdad? Como hemos hecho. Porque el texto, como les explicaba, también lo podemos ocupar como capas, ¿verdad? Podríamos hacer una capa de ajuste o incluso podríamos hacer una máscara a través del mismo texto. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Este texto ya. Entonces le voy a dar aquí donde dice Convert to Shape. Y después este. Y después aquí. Ok, entonces vamos a convertirla en un objeto inteligente de una vez. De esta manera ya no está editable el texto, pero sí lo puedo seleccionar, ¿verdad? Lo que podría hacer aquí es el efecto que les quería mostrar, es hacer una copia y vamos a cambiarle el color a cada uno. Entonces, bueno, esta opción de hecho la tengo en CMYK, pero lo que le quería mostrar es una opción que se aplica cuando lo tenemos en modo RGB, ¿verdad? Porque hacemos ese efecto específicamente con el modo RGB.
Entonces, por ejemplo, puedo entrar acá. Todo esto mismo, obviamente, lo único que aquí donde dicen las opciones de blending, los canales, en lugar de mostrarme CMYK como lo tenía listo para impresión, este es un efecto que se aplica primero en RGB para solamente ocupar esos tres canales y darle el efecto específico, que se trata de separar estos colores específicamente. Entonces, aquí lo que haría sería seleccionar, como dice Glitch Blue, dejaría solamente el azul. Vamos a activar estos, pueden ver que me quedé en azul. Ahora lo haré con este, Glitch Red. Entonces aquí dejaré el rojo nada más y voy a desactivar los otros dos canales. Queda solamente el rojo y ahora el verde. Aquí tengo. Entonces, cuando pongo los tres, como la capa específicamente es la que está siendo afectada por ese estilo de capa que apliqué, ¿verdad? Al hacer doble clic sobre la capa, entonces ahora es como que los tengo en modo de fusión, ¿verdad? Cuando los pongo todos juntos, ahí está solo el azul, ahí está como el rojo, ahí está como el verde. Y cuando los pongo todos juntos es como en el círculo cromático, en el modo color. Cuando se juntan esos tres colores, que son colores luz, se hace el efecto, ¿verdad?, del color blanco. Entonces es bastante simple, de hecho, solo consta en seleccionar cada capa y lo que voy a hacer es una moverla a la izquierda para arriba y la otra moverla a la derecha para arriba, a la derecha para abajo, perdón. Entonces veamos cómo queda mejor. El rojo lo voy a mover para arriba. Listo. Entonces podría seleccionar las tres, por ejemplo, para aplicarlas en una sola capa. Después, por ejemplo, seleccionar la herramienta del marco. Para hacer la selección acá, aprieto control y con esto control y shift para moverlo hacia un lado y cortar esa parte específicamente. Entonces, bueno, ese es un efecto bastante común y simple que es rápido de hacer de hecho y nos muestra cómo podemos del mismo texto crear otros efectos con los estilos de capas también, ¿verdad? Como les decía. Eh, Otra manera es, como les decía, ocupar el texto para hacer, por ejemplo, el texto para hacer máscaras también, ¿verdad? Entonces, yo podría seleccionar, por ejemplo, la herramienta de texto aquí y poner Antonio Zapata, por ejemplo.
a cambiarle la fuente. Vamos a cambiarle el tamaño. Espaciado. Perfecto. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y digamos que, por ejemplo, yo quisiera crear una máscara con ese texto, ¿verdad? Entonces, digamos que quiero borrarlo por completo, ¿verdad? Quiero que haya un fondo, tal vez. Vamos a poner un fondo acá y a ese fondo le vamos a agregar un degradado. Quiero hacer una máscara con ese texto para que el degradado en la parte de atrás se vea, ¿verdad? Entonces, vamos a aplicar un degradado en el fondo, como este. Entonces, obviamente, al poner la imagen encima de eso no se ve. Puedo poner el texto aquí. Em, Podría aplicarle el gradiente al texto también, pero muchas veces puede que no quede igual. Entonces, lo que haría solo sería hacer control, apretar la tecla de control y clic sobre el texto para seleccionarlo, ¿verdad? Así, tal y como selecciono cualquier elemento que tenga en la imagen, ¿verdad? O cualquier elemento gráfico que ya esté vectorizado, por ejemplo. Entonces, tengo este texto aquí, puedo seleccionar la capa y enmascarar. Entonces, obviamente ahí la máscara está invertida, por lo que el texto únicamente que se ve es el texto que está acá. Entonces, yo tengo que apretar control I para poder invertir esa máscara. Entonces, si se fijan aquí el texto, ya lo tengo oculto y lo que se está viendo acá es el gradiente que había aplicado yo en la parte de atrás, al cual yo podría cambiarle el color también. De esta manera, ¿verdad? Podemos ocupar el texto también como una máscara en todo caso, ¿verdad? Entonces, es ilimitado en realidad lo que pueden hacer con estas herramientas, pero esto es solo una pequeña introducción ya para que empecemos a conocer cómo funciona y cómo podemos manipular la herramienta de texto en Photoshop también, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues me la hacen o lo consultamos en el laboratorio para aclarar cualquier cosa. Y en la siguiente videoclase también empezaremos a utilizar el texto para crear portadas, por ejemplo,
para hacer el inicio de un calendario. Vamos a trabajar también en el proyecto del semestre, que es el calendario, y también algunos tips de cómo pueden ir trabajando en Illustrator también para mejorar la diagramación. Entonces, bueno, eso es por la clase de hoy. Espero que tengan una buena semana y saludos a todos.